Ahí te van 5 tacos muy sabrosos que no te puedes perder si andas cerca de alguna estación del metro. ¡Ajá! ¡Ay, qué rico! Ya llegó el sabor. Número 5. Escucha el coro que Metro Isabel la Católica. yo me... Taquería El Torito, que te ofrece un taco muy sabroso. Solamente vas a encontrar tripa y suadero especializados en estos dos cortes de carne, y qué delicia, la verdad. Un taco con doble tortilla, manejan solamente una salsa y son muy buenos. Si ves, ahí tienen la choricera, calientan súper bien los suaderitos, las tortillas con el jugo de toda la choricera, su cebolla, su cilantro y la salsa que te comentaba, que es como de habanero con chile serrano. Qué delicia. Nos pedimos los dos diferentes por 25 pesos. Solamente tienes que agregarle sus gotas de limón porque ya traen su verdura, su salecita, y ahora sí a entrarle. Yo la primera vez que probaba estos tacos y qué delicia, la verdad me gustaron bastante. Muy buen sabor. Ahí el suaderito estaba muy suave, muy jugoso, y esa salsa te recomiendo que le pongas solamente unas gotas porque sí está picosa. Tiene muy buen sabor, eso sí, pero está picosa, está brava. Repetimos los tacos porque la verdad es una chulada de taco, y lo que me gustó mucho es que está bien calientito. Tanto la tortilla con toda la carne, el suadero, la tripa, se conserva súper bien, buena temperatura y vale muchísimo la pena. Y creo que por el precio, y si andas cerca del centro, tienes que lanzarte a Taquería El Torito a probar esta delicia de tacos que te van a encantar. Por eso, Número 4. mami, Metro Guerrero. unidad con alegría. Taquería La Rosa de Oro. Esta taquería ya la he mencionado anteriormente, me gustó muchísimo, primera vez que la pruebo, y qué delicia de taco, especializados en el suadero, y ven nada más los trozotes de suadero nadando en la choricera, un espectáculo. Y del otro lado tiene un chavo picando todos los cortes de suadero y preparándolos. Hay el taco suave, o si prefieres la famosa quesadilla de sesos con sus buenos trozos de suadero. Qué delicia de taco. Su salsa es muy picosa, aquí la salsa sí pica. Te recomiendo que le pongas solamente unas gotitas, no te dejes llevar que no te pica. No, hombre, esta salsa sí está bien brava, está muy picosa. Yo pedí los primeros dos, uno de carne de suadero, el otro con la quesadilla y el suaderito, y otro normalón de pura carne enchilada. Qué delicia de tacos, me gustó muchísimo. Un taco más pequeño que los anteriores, pero muy sabroso. Y ahí va la quesadilla de sesos con el suadero y esa salsa roja que le da un sabor y un plus sorprendente. Esa quesadilla de sesos me gustó tanto que tuve que repetirla. Ahí me pasaron la segunda quesadillita y me dijeron, ¿sabes qué? No te puedes ir de La Rosa de Oro sin probar la salsa más picosa. Y ahí está, los dos tacos con la salsa, unas buenas cucharadas de esa salsa tan picosa. Le di sus mordidas y me llevé una tremenda enchilada muy picosa. Te recomiendo que no te arriesgues a ponerle tanta salsa, llévatela leve, disfruta tus taquitos y lánzate por unos buenos de suadero a La Rosa de Oro. Número 3. Metro San Cosme. No te pierdas, mamá. Taquería El Califa de León. Taquería odiada por muchos, amada por otros, y con un reconocimiento estrella Michelin del año 2024, que se especializan en bistec, gaunera y costilla. La verdad, mi favorito de este lugar es el de gaunera, un corte de res muy sabroso y muy suave. Pasan la carne a la parrilla, sus buenas gotas de limón, su sal de grano, le dan unas volteadas porque esa plancha está a una temperatura muy alta, así es que con 2 volteadas la carne ya está completamente lista para que se vaya a la tortilla. La tortilla es a máquina, manejan solamente 2 tipos de salsa, una de guajillo y la otra que es de serrano picada con cebolla, unos trozotes de cebolla. Nos pedimos tanto el de gaunera, el de bistec y también nos pedimos el de costilla, y como lo comentaba, ahí va el primerito, el de gaunera. Es un corte muy suave y te recomiendo sí o sí que le pongas de las dos salsas. No pican, pero le dan un sabor al taco espectacular. La verdad, a mí esta taquería siempre me ha gustado mucho, es una taquería muy sabrosa. Eso sí, los precios de los tacos son elevados, pero creo que vale la pena
que una vez al mes o cada 2 meses te vayas y te avientes unos ricos tacos en el Califa de León. La verdad no te van a defraudar, muy buenos tacos, te los recomiendo si andas cerca del Metro San Cosme. Número 2. Metro Salto del Agua. Ricos Tacos Toluca. Estos tacos obtuvieron el reconocimiento VIP Gourmet 2024, que significa que es un producto sabroso y a buen precio. Manejan diferentes tipos de longaniza, desde longaniza de habanero, longaniza verde, longaniza roja, diferentes embutidos, tanto el famoso obispo como el taco de cecina. Yo probé los dos más buscados en este lugar, que es el taco de cecina con el taco de longaniza de habanero, y también me pedí uno de cecina con longaniza verde. Es un espectáculo, la verdad. Ahí la plancha con todas las carnes, también hay de pechuga, hay las cebollitas, y lo rico de este lugar es que te ponen hasta arriba tus respectivas papas fritas. Ahí me aventaron el de longaniza con el de cecina, chécate su cebolla, después sus papas fritas, y qué deleite. Manejan 3 tipos de salsas o como 4, pero te recomiendo que sí o sí pruebes la que es como tipo guacamole con chile serrano. Le da un sabor al taco espectacular. Esa verde te la recomiendo muchísimo. Ponle unas gotitas nada más, porque sí es una salsa muy picosa, así es que llévatela leve, pero le da un sabor al taco completamente diferente, realza las carnes, me fascinaron, repetí como 2 veces este mismo plato porque me gustó muchísimo. Y mi taco favorito de Ricos Tacos Toluca es el taco de longaniza de habanero con su respectiva cecina. Ahí está el reconocimiento Michelin 2024 y es un espectáculo que si andas también cerca del centro, te recomiendo que te lances a echar unos buenos tacos de longaniza en Ricos Tacos Toluca, bien servidos, con buen precio y la verdad muy pero muy sabrosos. Número 1. Metro San Antonio. Taquería Revolución. Estos tacos al pastor los hemos recomendado y grabado muchas veces porque sin lugar a dudas son mis favoritos de todo el año, de toda la vida. Me gustan mucho estos tacos, bien servidos, y la verdad vale muchísimo la pena. Por 20 pesos el taco puedes encontrar desde la famosa gringa con queso y pastor, el volcán, el taco, o si lo prefieres también puedes encontrar una torta. También manejan bistec, pero te recomiendo muchísimo que pidas el taco al pastor. Es una delicia de taco y pídete como lo hice en esta ocasión. Pedí mi gringa con mucho queso, su pastor y le di sus buenas mordidas, después el volcancito. Ponle de las 2 salsas, están muy sabrosas, ya se me está antojando ese taco. Es que la verdad son una delicia de tacos, tanto el volcán como la gringa como el taco. En primer lugar el volcán, después la gringa y después el taquito, y no me podía ir de Taco Revolución sin echarme mi buena torta de pastor. Le ponen su capa de frijoles, su queso, suficiente pastor, jitomate, aguacate, cebolla y sus chilitos en vinagre. Ve nada más qué chulada de torta. Es un espectáculo. También métele de las 2 salsas sus buenas gotas de limón. Las salsas sí pican, llévatela leve, sobre todo con la salsa verde, porque sí es picosa, y la roja le da muy buen sabor y qué delicia. También te recomiendo que te pidas el flanecito preparado por Taquería Revolución, dulcecito, muy casero, y para bajarte esos tacos es la verdad el mejor postre. Te recomiendo muchísimo que te lances por unos buenos tacos de pastor a Taquería Revolución. No te va a defraudar y sobre todo vas a quedar bien pero bien satisfecho. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 5 opciones de tacos te gustó más. Nos vemos en el próximo Tragón Suelto. Ya sabes, ponme abajo tus recomendaciones. Que tengas un bonito 2026. ¡Vámonos!